Buenos días, vamos a empezar con la primera clase de fisiopatología del adulto. Es del quinto semestre de la materia en la Facultad de Enfermería de Culiacán. Voy a empezar con los tópicos para poder mostrarles lo que vamos a desarrollar durante el transcurso de todo el semestre. Antes que nada, tenemos que saber cuál es la definición de fisiopatología. Cuando nosotros tenemos a un ser vivo, hablamos del concepto de salud que viene siendo el equilibrio físico, social y no solamente la ausencia de enfermedad. Tiene que mucho que ver el cómo se siente el paciente. Y cuando falla de alguna manera, este funcionamiento del organismo me va a dar ciertas características estructurales en él y al mismo tiempo un conjunto de signos y síntomas. Entonces, la fisiopatología es el estudio del funcionamiento de un organismo durante el tiempo que este paciente se encuentra enfermo. Cuando nosotros iniciamos vamos a separar el contenido temático por aparatos y sistemas. Iniciamos con generalidades del sistema respiratorio, donde nosotros nos enfocamos que el sistema respiratorio está compuesto desde la nariz, por donde ingresan todo el aire a nuestro cuerpo, el oxígeno, pero al mismo tiempo ingresan partículas y esas empiezan y se alojan en la nariz y nos pueden dar diferentes enfermedades. Desde la nariz, lo que viene siendo la laringe, la faringe, la tráquea, al mismo tiempo nos vamos hacia lo que vienen siendo los pulmones, y en los pulmones pues los dividimos en dos lóbulos, y esos dos lóbulos van a tener características muy diferentes porque se van a seccionar esas dos partes, esos dos emitoras pulmonares se van a seccionar en tres lóbulos al lado derecho y dos lóbulos al lado izquierdo porque se encuentra la estructura del corazón. Entonces, pensando en una patología, por decir algo, una enfermedad, neumonía, es cualquier proceso inflamatorio o infeccioso que se encuentre entre el tejido pulmonar, y puede ser de muchas maneras. Lo más común es que sea viral, sobre todo hablando de nosotros, de los patógenos que tenemos más frecuentes, pero también puede ser bacteriana o puede ser micótica. Cuando nosotros hablamos de una neumonía, todos los pacientes van a tener diferentes síndromes, y puede ser caracterizado por insuficiencia respiratoria, lo cual nos va a dar un intercambio disminuido en los gases que van a ingresar a nuestros pulmones, y puede también deberse a fenómenos estructurales propiamente del pulmón. Por ejemplo, si yo tengo aire libre dentro de la caja torácica, pero no adentro del pulmón, eso me puede condicionar que el pulmón no se expanda de una forma efectiva. Entonces, eso me va a condicionar a mí, por ejemplo, el caso de un tumor, en el caso de no solamente aire, sino también puede ser agua, o puede ser sangre. Eso me va a condicionar a mí ese intercambio, ese flujo que tiene el pulmón, que va a estar disminuido. Las características clínicas que va a presentar un paciente con problemas respiratorios, específicamente las neumonías, pues va a ser aumento en la frecuencia respiratoria. Eso se le conoce como taquipnea. La frecuencia respiratoria oscila entre los 10 a 18 veces por minuto. ¿Sí? El paciente puede presentar fiebre y escalofrío, sobre todo fiebre arriba de 39 grados cuando es bacteriana, o febrícula arriba de 37,5, 38, cuando mucho, cuando es un problema viral. El paciente va a tener de dolor pleural, dolor torácico. Cuando mete aire y expande los pulmones, va a presentar dolor torácico. Eso le va a condicionar a que el paciente, al no oxigenarse de manera adecuada, pues va a tener lo que nosotros le conocemos como fatiga. El paciente va a tener dificultad para realizar las actividades de forma cotidiana, porque eso, al no oxigenar de forma adecuada, los músculos no reciben el oxígeno suficiente, y eso va a favorecer a que el paciente tenga que hacer las cosas un poquito más lentas porque se fatiga. Si va a hablar el paciente, se cansa. Si el paciente o come o habla o come o respira o inclusive simplemente levantarse de la cama, eso le ocasiona fatiga. Nosotros le decimos disnea a esa dificultad que tiene el paciente para oxigenarse de forma adecuada, ¿sí? A consecuencias de pues esa fatiga. El dolor pleural, como lo decíamos ahorita, es ese eh, dolor que va a referir el paciente, sobre todo cuando es una inspiración profunda, y va a condicionar que al momento de sacar el aire el paciente pues mejore su sintomatología. ¿Cómo se hace un diagnóstico de una patología respiratoria? Primero que nada, la clínica. Si el paciente hacemos con un oxímetro de pulso y vemos que su
oximetría está menor de 90, ese paciente tiene definitivamente una alteración a nivel respiratorio. Pero nos podemos apoyar con algunos exámenes, como viene siendo una biometría hemática, donde vamos a encontrar leucocitosis, los leucocitos arriba de 10,000, pero también una radiografía simple de tórax nos puede condicionar a nosotros que esa imagen nos va a dar cómo está ese intersticio pulmonar. Todo lo que está de color negro significa que es aire, que es oxígeno. Pero si nosotros vemos como una trama blanca, eso blanco pueden ser partes óseas, por ejemplo las costillas, pero también puede ser ese infiltrado que presenta el pulmón, donde hay atrapamiento de moco, y eso me va a ser característico de los padecimientos respiratorios. Ahorita se está utilizando lo que vienen siendo las tomografías con foco o con ventana hacia pulmón, y eso nos permite a nosotros identificar en qué parte del pulmón es donde tenemos las alteraciones. Podemos hacer mediciones de gases sanguíneos y sobre todo eso nos va a permitir a nosotros saber si mi paciente realmente su disnea es igual o corresponde a lo que viene siendo una falta de oxígeno en el paciente, que se llama hipoxemia, y todos esos conceptos los vamos a estar manejando en el transcurso de este semestre. ¿Qué se le hace a un paciente con una neumonía? Bueno, un paciente con una neumonía vamos a iniciar, si es por problema bacteriano, pues iniciamos con antibióticos. Obviamente, dentro de las intervenciones de enfermerías está vigilar que mi paciente tenga una mecánica respiratoria adecuada. Entonces, si mi paciente está acostado y eso le dificulta que respire, pues lo voy a poner en semifowler. ¿Qué es semifowler? Es una posición donde el paciente está semisentado, y eso favorece a que la silueta del corazón caiga en forma de gota y por lo tanto mi paciente se oxigene de forma efectiva. Voy a ponerle puntillas nasales o oxígeno para que mi paciente la cantidad de oxígeno que esté en el ambiente si es insuficiente, pues eso le ayude un poquito más, y voy a enseñarlo a respirar. A veces el paciente no sabe respirar y lo hace todo por la boca. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos al paciente, a ver, obsérveme, míreme, y vamos a hacer lo mismo juntos. Entonces, despacito, metemos aire y le permitimos al paciente que cierre la boca y lo haga a través de la nariz. De igual manera, si mi paciente tiene atrapamiento de moco dentro del tratamiento, pues es muy importante nosotros enseñarle algunos ejercicios respiratorios, ya sea de manera, yo le digo cavernícola, porque puede ser con una botella simplemente de agua y un popote, donde el paciente piensa la resistencia del agua a través del aire que exhala por la boca, pero también puede inflar bombas o puede utilizar un flujómetro, donde el paciente hace ese tipo de ejercicios y le va a permitir mejorar y estar vigilando realmente si ha mejorado su mecánica ventilatoria. Obviamente, dentro de las intervenciones, lo principal es la medición de signos vitales, donde checamos frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, ¿sí? Y esa saturación de oxígeno a través del oxímetro de pulso. ¿Cómo prevengo una neumonía? Pues ahorita, en esta contingencia que tenemos del COVID, pues la forma de prevención en este caso pues es evitar estar en contacto con personas enfermas. En el caso de las edades extremas de la vida, pues tenemos la vacunación contra el neumococo, y eso nos va a ayudar a nosotros tener un mejor control de nuestros pacientes pensando en estas patologías. Cuando hablamos de un diagnóstico, te decía neumonía. ¿Cómo sé yo realmente que es una neumonía? Pues para eso tengo que interactuar con todo lo que me refiere mi paciente en esa historia clínica, y voy a poderlo utilizar a través de lo que tengo en la comunidad. O sea, yo no puedo pensar en neumonía en un lugar donde no tengo cuadros respiratorios. Sin embargo, cuando hago un diagnóstico, puede ser de muchas maneras. Puede ser directamente hacia el paciente, apoyándome de su cuadro clínico y los laboratorios que decíamos ahorita, la radiografía, la tomografía, pero es importante nosotros emitir una conclusión que vaya en relación cuadro clínico con lo que yo estoy encontrando en referencia al estado de salud de la persona. Y les decía ahorita que hay diferentes diagnósticos, porque yo puedo hacer un diagnóstico en la comunidad. Por ejemplo, Culiacán, en ciertas colonias están presentando diferentes casos clínicos correspondientes a una neumonía. Entonces hago un diagnóstico en la comunidad donde yo digo, en ese entorno tengo algo que está pasando. Entonces voy a describir a las enfermedades cuando esas pueden ser adquiridas, lo que yo tengo en mi entorno que va a hacer que me enferme. Por ejemplo, tengo mucha humedad, tengo hongos, tengo partículas suspendidas en el aire, pero también hago contacto yo con mi cuerpo, ¿sí? Con otra persona, y lo puedo transmitir. Es lo que estamos viendo nosotros ahorita en el caso de la neumonía. Sin embargo,
Hay otras enfermedades que no se transmiten, que se van desarrollando de una manera paulatina y lenta, ¿sí? Por ejemplo, la obesidad. Yo no voy a decir, tengo mi índice de masa corporal ahorita adecuado, y resulta que mañana amanezco con 35 índice de masa corporal. No se puede. Yo no puedo ser obesa hoy y mañana ya estar con mi peso y talla normal. De igual manera, en el caso de la hipertensión, lo vamos a ver en el transcurso del semestre, es una de las enfermedades que nos va a generar en nosotros esa progresión lenta y ese daño epitelial y endotelial que desafortunadamente, si no lo detenemos, va a llevarnos a otras enfermedades, como viene siendo la diabetes. Y el conjunto también de problemas en el daño que sufre el endotelio simplemente por la edad. Cuando nosotros ya hacemos un diagnóstico, cuando le decimos al paciente lo que tenemos que hacer, tenemos que dar alguna solución. Por ejemplo, hay tratamientos que no son quirúrgicos y es donde nos toca a nosotros intervenir esas modificaciones del estilo de vida que tiene que ser el paciente y estar consciente nosotros de lo que le podemos ofrecer. Un ejemplo muy importante es si yo le voy a decir al paciente, ¿sabe qué? En el caso de su neumonía, lo primero que debe hacer usted es, si tiene algún toxicomanía, como viene siendo el tabaquismo, evítelo, por lo menos durante su padecimiento. Si ya no lo puede quitar, pues ya veremos qué hacemos, pero por lo pronto durante su procedimiento donde el paciente necesita ponerse puntillas nasales, está contraindicado el hecho que el paciente fume. Entonces, ese tratamiento no quirúrgico, yo no le puedo hablar a mi paciente y decirle, ¿sabe que usted no fume? Si yo estoy fumando al momento que lo estoy tratando. O llego yo con mi aroma a cigarro, mis uñas amarillas o mis dientes amarillos. Entonces, es muy importante la imagen que yo le proyecto a mi paciente para poder mostrarle que sí se pueden. Entonces, dentro de los padecimientos de las neumonías que son quirúrgicas, pues son intervenciones que yo tengo que hacer. Por ejemplo, tengo un derrame pleural donde hay acúmulo de secreciones, un empiema. Un empiema es el acúmulo de leucocitos, pero una cantidad arriba de 500 mililitros en el pulmón, y definitivamente se lo tengo que drenar. Entonces, al paciente le tengo que decir que se va a someter a un procedimiento donde tiene que ingresar al quirófano, donde hay riesgo de anestesia, y todo eso le tengo que explicar a mi paciente para mitigar y al mismo tiempo favorecer a que me pregunte sus dudas y tranquilizarlo. Entonces, el tratamiento se puede englobar en dos grandes grupos, lo que viene siendo el tratamiento quirúrgico y el tratamiento no quirúrgico. Entonces, el tratamiento quirúrgico viene siendo esa intervención que yo tengo con mi paciente al fin de extraer o remover algún cuerpo extraño, y el no quirúrgico, pues en este caso, son menos agresivos. Sin embargo, puedo ser la terapia, pueden ser los fármacos, pueden ser inclusive lo que viene siendo la posición a mi paciente que lo voy a someter. No sé si tengan alguna duda, son las generalidades. Como apoyo utilizamos el libro de fisiopatología de Ramona, y en el transcurso de este semestre pues vamos a estar desarrollando en todas las patologías que nosotros observamos lo que viene siendo la definición. Nos vamos a apoyar en los agentes etiológicos, que es el origen de la enfermedad, o sea, si es bacteriano, si es micótico, ¿sí? De igual manera, la fisiopatología, qué cambios va presentando mi paciente que lo van a condicionar a que él desarrolle, pues, durante una enfermedad diferentes signos y síntomas, y lo que viene siendo cómo yo pienso que mi paciente tiene una enfermedad. Tengo que cerciorarme en el diagnóstico y qué apoyos tengo que brindarle a mi paciente. Por ejemplo, si yo estoy hablando de una neumonía, uno tiene que hacer que mi paciente le haga un ultrasonido del abdomen. O sea, estoy hablando del pulmón, no me tengo que ir a otra parte. De igual manera, lo que viene siendo el tratamiento. Si en ese tratamiento se puede intervenir a mi paciente de una manera segura, que no requiera cirugía, que mi paciente lo que haga le permita a él no evolucionar nuevamente hacia lo mismo, lo tengo que hacer. Y pues las intervenciones de enfermerías, el control de secreciones, manejo y seguimiento de signos vitales para ver si mi paciente ha mejorado o se ha deteriorado, es algo que lo tengo que hacer. Y lo más importante antes de todo esto es la prevención. Si yo puedo y tengo a mi disposición vacunas, utilizar las vacunas. En el caso de las neumonías, pues está la vacuna contra el neumococo. De igual manera, tengo vacunas muy importantes que me van a ayudar a prevenir en mis pacientes, y lo que viene siendo desde edades tempranas, lo que viene siendo la vacuna de la BCG, que es la vacuna que se pone al nacer para prevenir tuberculosis. Gracias, a sus órdenes.